Otra jornada más en cuarentena, en pandemia todavía, y en estos tiempos de pandemia muchos negocios se están reorganizando, muchas compañías están viendo oportunidades y por supuesto que la gran mayoría de las compañías que ven oportunidades jugosas son las que están vinculadas directamente con el mundo de la tecnología. Y hoy queremos hablar del caso específico de traer de regreso parte de las operaciones de las compañías, que como saben es uno de los temas que incluso promueve el presidente Donald Trump en sus mensajes, pero no es el único, y se promueve por razones de seguridad, entre otras. Así que queremos traer a una de las empresas que ha sido pionera en este tema, a una de las empresarias que ha sido pionera también en este tema, empresaria mexicana, Blanca Treviño. Ella es hoy presidenta y cofundadora, por supuesto, de Softtek, una de las compañías que desde hace mucho tiempo pensaba en lo que se llama el nearshoring. Saludos, Blanca Treviño, me da muchísimo gusto saludarte, recordarle a la gente los tiempos en los que tú arrancaste con ese concepto del nearshoring. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Gaby, encantada de estar aquí contigo y además recordar, como tú lo mencionas, cuando fue este arranque del nearshoring hace 20 años. Entonces, feliz. Muchas gracias por el espacio, Gaby. Muchas gracias. A ti por estar con nosotros. Nuevamente le decía yo a la gente, ¿qué es esto del nearshoring? Bueno, el repensar la estrategia de una compañía, traer del lado geográfico donde opera, pues lo que sería parte de esa operación que ha mantenido de lejos. Y tú sabes que este es el momento en el COVID-19 que el tema revive con la intensidad que lo has visto. ¿Pensabas tú que iba a ocurrir para comenzar esta conversación, Blanca? Mira, la verdad es que cuando arrancamos y no se sabe mucho, pero creo que tú sí. Nosotros lanzamos, y es una marca registrada nuestra, la parte de Nearshore, y le apostamos a esto hace más de 20 años. Tardamos mucho en posicionarlo y estaba muy relacionado, obviamente, por la naturaleza de nuestra empresa, a lo que eran servicios de tecnologías de información. Tomó tiempo, pero se fue posicionando el concepto en ese ámbito, se movieron empresas a trabajar desde México, el mercado de Estados Unidos se convirtió en nuestro mayor mercado. Pero a tu pregunta, creo que ya hace varios años sí empezamos a oír fuera del ámbito de tecnologías de información lo que pudieras llamar el right shoring o el nearshoring, que es al final del día el proveer servicios desde una localidad cercana. Nosotros, si tú me preguntas, cuando empezamos a hablar de todos estos temas de seguridad, cuando se veía la tensión entre China, Estados Unidos, cuando entiendes bien lo que significa esta cercanía, esta proximidad, esta afinidad cultural, también tienes que decir, por supuesto, anticipemos que esto va a tomar fuerza en ámbitos más allá de lo que ha sido hasta ahorita de servicios, y son estas cadenas de valor. Sí es algo que lo anticipamos desde esa perspectiva, que nos entusiasma que esto pudiera hacerse, porque sin duda es una gran oportunidad para nosotros como país, para las empresas, y como país me refiero a ambos países, en la competitividad de la región. Entonces, cuando arrancamos, Gaby, a la pregunta hace 20 años, no, nos tomó mucho tiempo, hubo muchas dudas y muchos cuestionamientos en ambos lados de la frontera, pero sí hace varios años yo creo que veíamos con mucho entusiasmo lo que hoy estamos percibiendo, como lo mencionas. Porque además, haciendo memoria rápidamente, cuando ustedes hablan del nearshoring, eran los tiempos también del offshoring, y de la India trabajando este tema del offshoring, pues como meta de todo un país, promovido por autoridades de la India para que las empresas reubicaran parte de su operación en aquella geografía, y también en China y en Asia. Así que en esos tiempos tenías una enorme competencia. Ahora, dime, o más bien había una enorme competencia por este tema del offshore cuando ustedes hablaban del nearshore. Ahora, preguntarte, ¿estás viendo realmente una movilización que es digna de retratar, o solamente estás escuchando el discurso apenas? Mira, ahorita déjame hacer memoria un poco porque tú lo mencionabas. Yo creo que vivimos algo parecido, pero por razones distintas a las que nos tocó hace 20 años. Tú lo mencionabas y competíamos cuando llevamos la propuesta de Nearshore, los motivos eran parecidos a los que vemos hoy. Veíamos en el modelo de offshore, o en este caso, si lo traigo a este momento, vemos a un China donde ha tomado una preponderancia muy importante en la proveeduría. En aquella época veíamos el rol de India proveyendo servicios desde allá, y nosotros dijimos, busquemos esas deficiencias que tiene el modelo offshore
y de alguna manera si las atendemos vía una propuesta como Nearshore, debemos ser efectivos. En aquella época los cuestionamientos eran muy parecidos, bueno, parecidos a los de hoy. Volteaban a ver a México, nos decían, oye, tu propuesta se escucha bien, pero déjame entender más porque todavía tengo dudas en aquel momento de lo que tenía que ver con tecnología, tengo dudas si debo o no apostarle a México, o si ya entiendo tan bien lo de India que aunque no me sea tan conveniente, y quiero usar la palabra conveniente, encuentro muchas cosas en la India que me gustan. Y hablaban de certeza en el talento, en una serie de cosas. Hoy yo veo algo parecido, Gaby. Creo que es incuestionable el valor que nos da este nearshore en cualquiera de las industrias, el de veras desde una localidad cercana, en este caso México, atender un mercado con las exigencias, el tamaño que tiene el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, me volvería a lo que nos ocurrió entonces. Entiendo las ventajas, me refiero a lo que se escucha de alguna forma en el mercado estadounidense. Oye, entiendo las ventajas que me da México, entiendo que el tratado que firmamos nos cubre y es un paraguas muy importante, es decir, ya no nomás veo todos los beneficios de esta cercanía, uso horario, tratado, esta afinidad cultural, pero en este vuelvo, quizás por razones distintas, a cuestionarme si no debe ser más allá que conveniente. O sea, cuando hablo de que entiendo las ventajas, hablo de que entiendo la conveniencia de usarlo. Y creo que el paso siguiente es la decisión de aprovechar esto porque los elementos que están más allá de la geopolíticos, por decirlo de alguna forma, o más allá geográficos, de uso horario, de proximidad, de todo este tipo de cosas, son inherentes al modelo, pero creo que ahorita lo que no se ve con la contundencia es que ya se esté materializando. Tú lo mencionabas, sin duda es parte de las conversaciones, nadie cuestiona todos estos beneficios, pero ese siguiente paso a concretarlo no se está dando con la contundencia que debería si quedan claros todos los beneficios que están. Entonces tenemos que sacar y cuestionarnos qué más está faltando para que se vea mucha más actividad en este sentido, ¿no? No creo, yo no veo todavía las grandes ventajas o inversiones derivadas de esto que tenemos hablando, pues desde que empezó mucho la tensión entre China, se incrementaron estas conversaciones, pero entonces no ha venido de la mano de, o al menos no tenemos la evidencia de esas grandes inversiones o esos movimientos a decir, muevo mis cadenas de valor o de suministro desde México hacia Estados Unidos. Qué importante lo que dices, y Blanca Treviño también está haciendo referencia al TEMEC, que es el acuerdo comercial que ya entró en vigor y que reemplaza a otro que estaba en vigor, que era el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora ya no se llama libre comercio, pero es al final del día un acuerdo de comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y es una gran apuesta del gobierno mexicano. Ahora, tu empresa es global, solamente para que la gente lo entienda, tienes 15,000 trabajadores, y tu perspectiva en relación con tus clientes al ofrecer este tipo de software, servicios para empresas de negocios, etcétera, pues nos da a nosotros una idea a través de tu mirada, pues de lo que está pasando en los hechos. Cuando tú hablas de esa comparación, si tú ves a un empresario y dice, ok, geografía perfecto, uso horario perfecto, ¿qué me dices en América Latina? Talento. ¿Qué me dices en América Latina de condiciones para invertir? ¿Qué me dices en América Latina de certidumbre en las reglas del juego, Blanca? Y fíjate que es interesante y por eso me remonto a la respuesta que daba de conveniencia. Creo que ese es justamente ahorita el meollo. Nosotros somos una empresa global. Hoy el mercado de Estados Unidos nos representa, es nuestro mercado más importante, seguido por Europa. Y Latinoamérica, puntualmente México, pues pasa a ser nuestro tercer mercado. Y eso también, eso evidencia primero el potencial del mercado, ¿no? Eso es claro y ahí está. Pero luego empieza esa segunda duda, ¿no? El decir, existen las condiciones. El primero, hace años había sido el talento. Creo que hoy el talento mexicano es muy reconocido y no debería haber dudas alrededor de esto. Lo que sí sigue es, oye, existen la certidumbre jurídica para que yo quiera aventurarme a hacer inversiones de decenas o centenas de millones de dólares apostándole a México
mi cadena que es estratégica, me refiero a mi cadena de proveeduría o de valor o de suministro, que es estratégico, y ahí creo que nos falta dar la evidencia y hacer lo que se tenga que hacer para que efectivamente exista esta certidumbre, ¿no? Hoy, hoy creo que son elementos que faltan, nosotros lo complementamos mucho, de alguna manera diversificándonos, porque si bien muchos de los servicios que damos hacia ese primer mercado que tenemos, que es el estadounidense, lo damos desde México, también es un hecho que nos aseguramos de no tener una altísima dependencia. Entonces, por eso también proveemos servicios desde Costa Rica, desde Argentina, desde China, desde India, y diversificamos nuestro, no sé si llamarle riesgo, pero la posibilidad. Entonces, sí me regresaría a tu pregunta de decir, oye, ¿cuál es la razón de por qué otras empresas, voy a hablar de empresas americanas, quisieran hacer esto? Nosotros somos México. Al final del día, empresa global, pero las empresas mexicanas vas a seguir buscando alternativas para invertir en tu país, eres mexicano, ¿no? Pero tienes una responsabilidad de comparar, porque tienes una responsabilidad fiduciaria con tus accionistas, de decir, estoy segura que las inversiones que hago están en el mejor lugar. Es un lugar conveniente, ya lo hablamos, déjame ver si los otros elementos existen. Y la misma pregunta seguramente se la están haciendo las empresas, en este caso estadounidenses, ¿no? Claro. Te pregunto, siendo una empresa global, ¿cómo estás viendo las condiciones de negocios para el continente latinoamericano cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y tantísimos otros analistas hablan primero de una fuerte y aguda destrucción de empleo formal en un continente que padece de informalidad y también el riesgo, muchas compañías, sobre todo pequeñas y medianas, que pueden perecer justamente mientras dure esta pandemia y los problemas de liquidez se transformen en desafíos de solvencia? Y de lo más doloroso, Gaby, yo creo que nuestra región, y siempre con todas sus problemáticas de los años, y puedes decirme temas de Argentina o recientemente de Brasil, sin duda de México. Yo creo que uno de los temas que ha sido de lo más doloroso justamente es ver esta pérdida de empleos y lo que significa para miles y miles de familias latinoamericanas. La pérdida de millones de empleos y también de esas empresas que empezaban a surgir, incluso no nada más las pequeñas, muchas de las medianas, les cambió su panorama totalmente. A diferencia de otros países, creo que en México y en Latinoamérica como región, pero voy a hablar bueno, de toda Latinoamérica, no se han dado los apoyos necesarios, me parece, para proteger esto. Y no quiero poner razones porque no me corresponde, pero la evidencia es esa, ¿no? No ha habido la claridad en decir, debo apoyar empresas que me generan empleos, más que ir a dar apoyos de alguna forma directos. La persona quiere trabajo, es digno tener un trabajo, más que el que manden ahí un apoyito, algo ahí. Entonces, me parece que esta sensibilidad de decir el impacto que tendrá el no haber encontrado o proveído los incentivos que eran necesarios para conservar ese empleo, para ayudar a que esa empresa no desaparecería, porque tú mencionas un punto importante, es diferente liquidez de solvencia. Ahorita están viviendo un problema de liquidez que los va a llevar a ese problema de solvencia y a cerrar y por ende a no reactivar empleos. Tenemos, y tú lo mencionas, además, pues un porcentaje altísimo de empleo informal que sin duda está sufriendo y yo no quiero imaginarme el dolor en esas familias, el dolor de un trabajo de años de los empresarios pequeños, medianos y quizás algunos casos grandes, eh, pero sí es doloroso, a pesar, Gaby, de que yo sí veo en general en la sociedad, en el ámbito empresarial, una solidaridad. Para mí ha sido positivo el ver cómo hay una participación más activa de empresarios en querer decir cómo te ayudo, seguramente escuchaste un acuerdo que firmamos, voy a hablar en este caso en México, con el BID, donde nos ayuda o apoya a que aquellos proveedores nuestros más pequeños de las grandes empresas mexicanas tengan acceso a financiamiento para que de alguna manera su liquidez no se viera tan impactada. Y es algo que de alguna forma está haciéndose en colaboración con el mundo, con el ámbito empresarial.
Y lo mismo te puedes ir a Argentina o te puedes ir a Brasil buscando, y son de alguna manera empresarios que están tomando un liderazgo en ayudar a que se pueda mantener de alguna manera con esta capa de empresarios medianos. Ves a muchas empresas, espero nos vean, buscando cómo cuidar los empleos de nuestra gente, reconociendo lo importante que son esos empleos. Entonces, por un lado veo el dolor enorme de no ver la sensibilidad y la contundencia o lo que se requiere de incentivos para proteger el empleo y lo que significa proteger la empresa que genera esos empleos, pero por otro lado reconozco cómo hay un liderazgo muy claro empresarial en todo lo que tiene que ver con conservarlo, y lo ves en mayor o menor escala en Colombia, en Argentina, en Brasil, buscando cómo lograr esto y poder no tener lo que ya se identifica, y tú lo mencionabas, el Fondo Monetario Internacional, de lo que se espera, de lo que será este impacto impresionante, ¿no? Impresionante. Eh, Blanca Treviño nos habla también en su condición hoy día de vicepresidenta del Consejo Mexicano de Negocios. Por cierto, ella fue presidenta del Consejo Mexicano de Negocios cuando se llamaba de Hombres de Negocios y afortunadamente se infirió o se dedujo o finalmente tuvo lógica que no se podía llamar de hombres y negocios, sino se decía de mujeres también. Entonces se le retiró el término de hombres para que se entienda también que hay empresarias exitosísimas mexicanas y Blanca, por supuesto, que es una de ellas. Ya que estamos hablando del tema, Pero, dime cómo ha sí. sido gestionar. Dime. Primero, no he sido presidenta del Consejo, porque ahorita mencionaste fue presidenta. No, Vicepresidenta. sí, nunca fui presidenta. Fui la primera mujer en entrar y me siento agradecida y privilegiada de que Fíjate. me hayan incluido, eso sin duda. Pero es que creo que dijiste, fue presidenta también. No, soy vicepresidenta Sí lo dije. y de nuevo, agradecida y de lo que ha sido el privilegio de que me incluyan en ese grupo. Y bueno, mencionan tanto el que fui la primera mujer y que le cambiaron el nombre, pero yo responsabilizo del cambio del nombre a quien tomó la decisión de invitarme, no a yo por haber entrado. Perdóname la interrupción, Gaby, no va a ser una aclaración para que no vaya a No, haber no, un no. malentendido. Sí. Y Valga la pregunta que aclaración, y me yo sí hacía, dije erróneamente, sí, que había sí, sido presidenta, no. Pero al final del sí, día se te invitó y al final del día sí le retiraron, que eso es lo que importa, que ya ese Consejo así Mexicano es. es de negocios y no solamente de hombres de negocios. Te escucho, Blanca. Correcto. Me hacías la pregunta, repítemela, Gaby, porque por hacer la aclaración me olvidé de la pregunta que me hiciste, que cómo veíamos el No entorno te o cuál preocupes. era. ¿Cómo ves como mujer? ¿Qué significa en este momento la gestión de una empresa en tiempos de pandemia? ¿Qué lecciones has aprendido que quieras compartir? Mira, déjame decirte primero desde el liderazgo de la empresa. Hay grandes líderes como en toda crisis, es donde notas más estas capacidad eventualmente de un líder. No sé si escuchaste, seguramente sí, la intervención de Michelle Obama en la Convención Demócrata, y ella hablaba un poco en Sí. este sentido, el cómo se refleja un líder. Ella lo usaba en un entorno diferente, hablando del presidente Trump, pero déjame tomar tu pregunta donde hablas de liderazgo de mujeres en una época como la que vivimos. Creo que lo que hay hoy es una clara evidencia de la necesidad de dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno ha sido yo le quiero llamar empatía, y lo he estado hablando en diferentes foros, ciertamente en mensajes internos, y me encantó cuando se lo escuché entonces también a Michelle Obama, porque dije, bueno, hablo de esto desde hace tanto tiempo, pero creo que esta capacidad, sin quitársela a ningún hombre, pero ciertamente creo que las mujeres tenemos mucho más claridad en lo que significa ponerte en los zapatos del otro, entender las implicaciones de toda esta crisis y cómo se va desdoblando una crisis primero de salud, y viene a la económica, y viene a la de seguridad, y viene a la familia. Entonces, primero, si lo hablo como mujer desde la posibilidad de liderazgo, voy a hablar de empatía y voy a hablar de resiliencia, de una capacidad de decir, me tengo que adaptar a lo que me toca. Como mujer lo vivimos todos los días, Gaby, tú, yo, irte adaptando a los retos que se te van poniendo para poder balancear una vida.
una vida profesional y familiar. Veo también el poder tener una comunicación mucho más cercana, mucho más, déjame usar la palabra, cálida, para poderlo hacer. Pero si me voy fuera de la gestión, déjame irme ahora sí a lo que viven algunas mujeres, quizás no tú, quizás no yo, pero algunas mujeres donde estaban a mitad de su carrera profesional, donde parecería que al inicio, al decir, bueno, van a poder estar trabajando desde casa, esto parecería inicialmente una buena noticia porque podrías haber dicho, bueno, van a poder manejar mejor su situación familiar profesional porque van a estar haciéndolo desde casa. Creo que esto sí es una constante que estaría ahí hacia adelante, pero hoy enfrentan retos bien complicados, Gaby, no necesariamente por estar en posiciones de liderazgo, simplemente date cuenta que hoy tienen 4 hijos que están haciendo homeschooling o me refiero tomando sus clases desde casa y ellas tomando el papel de educadoras, al mismo tiempo que tienen que tomar videos como estos, videollamadas como estas. Entonces creo que se les vino encima una carga adicional que no se tenía. Por un lado, la evidencia de sí puedes trabajar desde casa. Algunas empresas no lo habían visto y reconocido o lo ven, pero luego esa mujer enfrentando otra serie de demandas de este trabajo casa, el más evidente que yo veo es esta atención a la familia, que quien lo está haciendo es esa mujer, ¿no? Donde esto yo creo que ha habido un impacto importante en el desempeño que eventualmente puedan tener y que yo estoy segura que vuelvo a la resiliencia en que encontraremos cómo manejarlo. Yo voy a presumir también, Gaby, no lo puedo evitar, ponte a ver las grandes, o sea, ve a Angela Merkel, ve a la primer ministra de Nueva Zelanda, cómo se ha resaltado el rol que han jugado para manejar esta crisis. Entonces creo que hay elementos para decir por qué las mujeres estamos teniendo la capacidad de manejar las crisis, esta cercanía, esta empatía, la resiliencia y la contundencia para mandar un mensaje de plena conciencia de la crisis que se vive, de lo complejo de la crisis, pero con la empatía suficiente de decir, pero te entiendo y vamos a encontrar el camino para manejar esto de la mejor manera, ¿no? Oye, pues me haces pensar en que la siguiente pregunta obligada es si nos hacen falta más mujeres líderes o que estén visibles, mucho más visibles y se les dé el espacio en América Latina y el Caribe o no. Por supuesto, y yo lo he hablado mucho y creo que muchas lo hemos hablado. Creo que ojalá que cada vez más haya más mujeres y no nomás ante crisis como estas. Me parece, yo siempre he dicho que el talento no tiene género ni nacionalidad y hay que dar estos espacios para que eventualmente se consigan esas posiciones de liderazgo, ¿no, Gaby? A mí siempre, y lo resalto, y tú lo conoces, si tú analizas las 100 o las 150 empresas más grandes de Latinoamérica, el número de mujeres en la posición de la dirección general es un porcentaje mínimo, por no decirte, si tú ves las 100 empresas, voy a hablar de México, que tengo el número muy presente, las 100 empresas más grandes, pues creo que hay 2 mujeres, o 3 quizás, pero no más, mujeres en esa posición, lo cual es el número pues muy doloroso. Entonces, por supuesto que debe haber muchas más mujeres porque el talento existe, no por género, simplemente por talento. ¿Por qué privarnos de dar acceso al 50% del talento del mundo por un tema de género? Entonces hay que nutrirlo desde las etapas más gerenciales para que aspiren y lleguen a posiciones de dirección. Nos hace mucho, Oye, el pues talento tiene que explotarse, Gaby, por supuesto. Oye, no, es que te quería decir que nada más para perspectiva, ¿no? El número de presidentas ejecutivas en la lista de las Fortune 500, 38, y estamos marcando récord, o sea que esto no es exclusivo de América Latina. Oye, y hablando de revista Fortune y de Estados Unidos, ¿le hace bien a tu compañía o cómo ves el escenario electoral? ¿Cambia en algo en términos de oportunidades de negocios para ti que gane la reelección el presidente Trump o que gane Joe Biden la presidencia en función de las políticas de negocios? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, yo te mencionaba hace un rato que el mercado de Estados Unidos es el mercado más importante para nosotros, entonces de manera natural ese panorama político, esas decisiones que se tomen eventualmente, sin lugar a dudas tiene un impacto para nosotros. Voy a empezar desde la parte, y mira que no soy feminista, pero como el tema era de género, me encantó
que escogieran a Kamala para vicepresidenta en esta fórmula con Biden. Pero eso es aparte, eso es por reconocer el talento de Kamala. Eso me parece importante. Y yo creo que sí sigue este tema, sin duda, y que nos afectará. Puedes verlo positiva o negativamente, y pudiéramos entrar en ello. Lo que siga, ¿no? El cómo se maneje la elección, el cómo se respete la elección, ya está siendo muy, trae todo el ruido atrás de las interpretaciones que se dan. Son campañas a veces por el lado del presidente Trump muy viscerales, de mucho ataque. Esperemos que realmente se pueda llegar a una decisión que sea clara y evidente en lo que se decide y lo que se toma. Y creo que ambos presidentes, aún con sus diferencias, me parece que si hubiera, por ejemplo, un cambio a que fuera en este caso Joe Biden el presidente, él también en su historia ha sido alguien que ha apoyado en su momento el tratado, ¿no? No el nuevo tratado, pero me refiero Sí. a buscado esta relación bilateral. Entonces, yo quisiera suponer que esto no va a cambiar de una manera importante. Quiero pensar que ambos tienen muy claro los enormes beneficios que tiene este trabajo entre ambos países, ¿no? Pero el impacto sin duda está ahí, es nuestro mayor mercado, entonces las decisiones nos impactan. Yo le apuesto a que, por un lado, se reconoce que siendo nosotros una empresa de talento, pero industria de talento donde esto siga y siendo necesario, pero más importante que eso, la claridad que existe de cómo somos una región más competitiva cuando trabajamos en conjunto, y creo que esto lo tienen claro ambos presidentes, ¿no? Biden me parece con mucho mayor respeto y el presidente Trump, porque a lo mejor así lo ve y así le ha funcionado, en ocasiones siendo mucho más duro en la forma en que nos percibe, dependiendo de la época en la que esté, ¿no? Y el momento que esté viviendo, ¿no? Cómo nos percibe a los mexicanos. Bueno, vamos cerrando esta conversación con Blanca Treviño, cofundadora y presidenta de Softec, pero para preguntarte, ya que estamos ahí, cerremos este tema. ¿Crees que entienden y el presidente Trump funciona en su discurso porque hay quienes creen lo que ve el presidente Trump, me refiero a sus seguidores? ¿Crees que los estadounidenses tienen claro lo que es México, lo que tiene México, lo que representa México en términos de negocios, de talento? ¿Qué piensas? Creo que depende, Gaby, depende a qué nivel vayas a preguntarlo, ¿no? A mí me parece que las grandes empresas que ya tienen operaciones con México desde hace muchísimos años entienden el talento que esto, me refiero, el enorme beneficio que esto le da, cómo ha impactado en su competitividad. Creo que en ese campo creo que no hay la duda, creo que conocen México, que han trabajado con México. Quizás en la parte más de ese colaborador, ese empleado, que en ocasiones pueda sentir que algún trabajo que él pudo haber aspirado, se lo quitó México, esos seguidores, como mencionadas, que compran un discurso, no terminan de entender que no es así. Quizás algunos de esos trabajos se perdieron por la robotización, no por México. Entonces creo que hay un ámbito en lo que pudiera responder, no terminan de conocer a México en dos sentidos, o quizás en alguno en terminar de entender los beneficios de México, o en otros en culpar a México de algunas de las cosas que están pasando. Y luego diría que al mexicano que vive en Estados Unidos también cómo se le percibe el tipo de cosas que puede hacer. Creo que por muchos años a México se le vio como un proveedor indebidamente, como un proveedor donde el valor quedaba era meramente una mano de obra barata, y cada vez más creo que hay un reconocimiento, al menos en esa capa alta, donde el talento existe, incluso existe en Estados Unidos, pero el talento lo tenemos y damos mucho más valor que meramente una mano de obra barata. Industrias como la nuestra, pues tengo que resaltarlo. Cuando hablamos de automotrices, Gaby, se va a evidenciar más. Hemos estado hablando de los cruces en la frontera y las autopartes, pero tú abres el cofre de un Tesla, son computadoras. Entonces, cada vez más se va a resaltar, y yo estoy segura que México va a estar a la altura de poder decir el rol que juega esta parte de tecnología y por ende el talento que se requiere, la innovación que se requiere, y me espero y confío que también esto se vaya permeando, porque no podría generalizar diciendo que se entiende esto en Estados Unidos, no lo
podría contundentemente decir, tenemos que evidenciar que en lo que tiene que ver con innovación, con tecnología, con cómo se mueven y lo estratégico que son para los negocios esto, sea cada vez más claro, ¿no? Todos traen el reto de la transformación digital. México tiene que sumarse a la transformación, a evidenciar que son temas que entendemos, que abrazamos, que empujamos y con los que cuales podemos colaborar con Estados Unidos para que este cuestionamiento o este duda no prevalezca o no siga, ¿no? Como tú mencionas las 4 Ts que a ti te gusta mencionar, te las dejo que las menciones, Blanca. Por favor, yo lo he comentado muchísimo, te lo dije hace un par de meses al presidente, ya sabes que en México el presidente trae mucho esto de la 4T, hablando de la cuarta transformación, y yo he mencionado en muchos foros, sin duda en una conversación con él, en que en México se nos reconoce mucho por turismo, por tequila, por tortillas, ahí tengo 3 Ts. Y yo le decía al presidente, agrégueme la 4T, promovamos también la tecnología, que así como hay un enorme reconocimiento a nuestro tequila, a nuestro turismo, obviamente que saben dónde nació la tortilla y lo deliciosa que es la tortilla, que promovamos la 4T, pero la 4T de tecnología en este ámbito de todo lo que se le reconoce a México. Te diría incluso también, si quieres, me voy a la 5T, que fuera el talento mexicano, para que sigamos con las Ts, pero que haya más allá que lo que es turismo, tequila y tortilla y que nos vayamos al ámbito de tecnología. Y voy a agregar ahorita, no lo había hecho antes, la parte de talento, ¿no? Talento mexicano. Ahí están, 5 Ts mejor y sobre todo porque son tecnología y talento. Blanca Treviño, para cerrar, tú viajabas mucho porque tienes operaciones en todas partes, incluso en China. Y para cerrar yo quisiera preguntarte cómo viste, te tocó estar allá y ahora cómo piensas gestionar una empresa de este tamaño como es Softec, haciendo cultura, generando y promoviendo una cultura en esta nueva manera, que es muchos de tus empleados, me imagino, quedándose en casa. ¿Cuándo vas a regresarlos a las oficinas o se quedan en casa el resto del año? ¿Cómo se hace? ¿Y vas a viajar? ¿Ya te subirías a un avión ahora? No, mira, fíjate qué ironía. Efectivamente, yo viajo desde los últimos 25 años, quizás más, he viajado todas las semanas sin excepción, de verdad sin excepción. Quizás algunas de esas fue por vacaciones, pero yo siempre asumí y no me quejaba, lo sentía como parte de nuestro modelo de negocio, el que tenía que tener esta presencia con nuestra gente. Tú hablabas de cultura y a mí me gusta tener cercanía con nuestra gente, entonces pues viajaba o por temas de consejos que tengo en algún lugar, pero primordialmente, visitas de clientes, pero primordialmente para tener cercanía con nuestra cliente, con nuestra gente, y pensé que era el único modelo. Una de mis grandes inquietudes también, sin duda, tiene que ver si al no tener esta cercanía, cómo seguir permeando la cultura, porque podemos tener este tipo de conversaciones, las tenemos, las comunicaciones, el estar manteniendo la continuidad operativa, lo podemos tener, pero al asegurar este engagement con nuestra gente, este sentido de pertenencia, de orgullo, independientemente que esos 15,000 colaboradores, y ahorita lo preguntabas, pues al menos el 98, 99% trabajan desde casa, los movimos a trabajar desde casa mucho antes que los gobiernos lo pidieran o lo solicitaran, muy contentos de que entonces el nivel de contagios ha sido mínimo, que pudimos cuidar y darle prioridad a su salud. Después que pudimos mantener la continuidad operativa sin que hubiera ningún tipo de disrupción para nuestros clientes. Para mí, fíjate la ironía, lo iba a decir hace un momento, yo estuve la tercera semana de enero en China, cuando empezaban a hablar de esto, pero todavía no era tan crítico. La cuarta semana de enero me fui a Brasil y la primera de febrero me fui a India. Estuve, y en todos casos regresé a través de Estados Unidos. Nunca hubo el cuestionamiento, oye, ¿vienes de China? ¿Habrá algo? Todavía no se escuchaba con la seriedad que luego tomó. Entonces fue así, muy ilustrativo cuando empiezan a darse también para nosotros, nos permitió como empresa, por toda la presencia que tenemos, el poder irnos adelantando empezamos con China, mandando a la gente a su casa, y luego fue China o India, y luego fue Europa, y luego América. Siguen trabajando desde casa, pudimos darle prioridad a su salud y mantener esta continuidad operativa. Volveré a viajar, quizás no con la frecuencia que antes lo hacía, podemos decir que podemos gestionar quizás una empresa
aprovechando la tecnología, pero yo siempre voy a seguir apostándole, al menos en una empresa como la nuestra, donde nuestra cultura es tan importante, que la cercanía juega un papel importantísimo, que si yo hablo de una cultura muy incluyente, muy abierta, tengo que evidenciarlo cuando llego a India y les digo, no, yo no te saludo de mano, así a mí me gusta saludar de beso, no es sexual harassment, no es ese, son la forma que quiero mostrarte la cercanía que tengo contigo. Creo que no voy a tener esa oportunidad, Gaby, no me imagino tomando un vuelo de 12 horas con el tapabocas, eh, pero espero que sí podamos encontrar formas de poder mantener esa cercanía y si no todas las semanas, cuando las condiciones existan, poder tener la posibilidad de seguir generando y permeando esta cultura. La gestión, la continuidad operativa, creo que ha sido muy claro en los meses cómo la hemos podido mantener, pero el lograr este sentido de pertenencia y de orgullo es un gran reto de buscar nuevos mecanismos para hacerlo. Entonces, bueno, a lo mejor me gusta ya no viajar tanto, Ya. a veces el riesgo, yo ya ni me quejaba, lo veía como algo que incluso disfrutaba por estar con la gente, pero también disfruto, no creas, no lo había vivido hace 25 años, estar tanto tiempo en mi casa, ¿no? En familia, y lo disfruto enormemente también, Gaby. Claro que sí. Bueno, pues esta manera de cambiar nuestra vida y ha sido a fuerza y ahora nos estamos deleitando de estas nuevas experiencias. Blanca, no sabes cómo te agradezco este contacto, el haber podido platicar contigo y espero que esta sea la primera de muchas otra vez oportunidades para saber cómo va el negocio, cómo va este tema de la cultura, Por cómo se gestiona en una supuesto. pandemia y por supuesto cómo van esas 5 Ts que quieres promover en México. Espero que así sea. Yo, como siempre, te agradezco porque me encanta platicar contigo. Lo dijiste y lo reitero ahorita, para nosotros somos toda una industria privilegiada, entonces el negocio va muy bien. Estando en tecnología, ciertamente es hoy de las industrias ganadoras. Entonces espero que cuando siga yo promoviendo estas 5 Ts, cada vez sea más fácil porque se vea el enorme valor que tiene la tecnología para México, desde México, por México, y te lo platicaré en una siguiente ocasión que tengamos de decir, hay avances, hay avances. Gracias, Gaby, como siempre, un gusto Ya sí. y la visibilidad que estás dando a lo que ocurre en nuestra región siempre se agradece. Creo que es muy valioso que se entienda y se conozca. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo a la distancia. Blanca Treviño para ustedes, presidente, cofundadora de Softec.